Hace unos días se confirmó vía notas de prensa y publicaciones especializadas en temas de negocios y de finanzas, lo que muchos de nosotros ya intuíamos e incluso ya habíamos escuchado, tanto en ambientes de recursos humanos como en LinkedIn por algunas despedidas que habían hecho algunos colaboradores, y puntualmente me estoy refiriendo a que Cemex, Cementos Mexicanos, la mayor cementera de América Latina, está ejecutando un fuerte ajuste en sus oficinas corporativas. El recorte, según se comenta, se concentra en posiciones de alta gerencia y forma parte de un programa de optimización que busca generar ahorros por $350 millones al año y traspasar o delegar ciertas responsabilidades que actualmente están en el corporativo hacia las operaciones o regiones, que es como esta empresa Cemex llama a cada una de sus operaciones en los diferentes países o regiones donde opera. Pero más allá del impacto inmediato y mediático de este tema, lo relevante es lo que esto nos revela sobre una conversación de fondo que muchas veces evitamos y también una conversación que en muchas ocasiones vuelve a llegar a la mesa. Y esto tiene que ver con el hecho de para qué sirve hoy en día una oficina corporativa y sobre todo y probablemente cuál debería de ser el rol que lleve hoy en día este tipo de oficinas, que le podemos decir oficinas centrales, oficinas corporativas, servicio a las operaciones, etcétera, etcétera. La verdad es que hay muchos nombres y el nombre sí tiene que ver o trata de reflejar un poco qué es lo que se está esperando, pero hagamos un breve repaso de cómo han ido evolucionando este tipo de entidades, es decir, las oficinas corporativas. Históricamente, el corporativo ha sido la sede del control, la estrategia y la toma de decisiones críticas de las empresas, pero su papel evidentemente ha cambiado con el tiempo y esto es reflejo de la evolución misma de las organizaciones. En los años 50, que es cuando empieza este concepto de corporativo o casa matriz u oficinas centrales, dominaba lo que conocemos como estructura funcional, es decir, empresas organizadas por departamentos especializados, ya sea ventas, finanzas, producción. Incluso si quieres ver históricamente este tipo de estructuras, tan sencillo como agarrar cualquier libro, que hay varios y muy interesantes de historia, acerca de la historia de los procesos de industrialización de Nuevo León, o específicamente cualquier libro de la cervecería Cuauhtémoc, posteriormente Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y hoy en día Heineken México. Bueno, en los años 50 así estaba estructurado. Estaba la gerencia general o director general, como lo conocemos hoy en día, y estaba por áreas distribuido. Estos son los años 50. A medida que las organizaciones van creciendo, se van diversificando, muchas adoptaron estructuras divisionales, creando ya unidades de negocio semiautónomas con responsabilidad sobre productos o regiones, siguiendo con este ejemplo de la cervecería Cuauhtémoc, que posteriormente evoluciona a Visa, Valores Internacionales S.A. y finalmente a FEMSA o Fomento Económico Mexicano S.A. y estuvo dividido ya a inicios desde los 90 y a inicios del presente siglo ya por divisiones: FEMSA Empaque, FEMSA Cerveza, FEMSA Comercio, etcétera. Es decir, se pasó de la estructura funcional a la estructura divisional. Y más tarde surge ya lo que es la estructura matricial, que empieza a combinar ambos enfoques, y también estos enfoques los combina no solo en la estructura societaria de las empresas, sino también en las responsabilidades que tiene el corporativo y que tienen las unidades de negocio. Esto hizo que los empleados reportaran a dos cadenas de mando, a una persona en la operación y a una persona centralizada. Como podemos ver, hablando de este tema de la función de un corporativo o puntualmente para qué sirve un corporativo, la función de las oficinas centrales ha ido evolucionando de lo funcional a lo divisional
y luego a lo matricial. Cada modelo fue respondiendo a las exigencias de su época, pero también trajo consigo nuevos retos y retos que hoy en día vemos presente en muchas empresas, en muchas estructuras que tienen que ver con burocracia, lentitud, disputas internas entre la operación y el corporativo, y en muchos casos el corporativo dejó de ser un habilitador para convertirse en un freno. Hoy en día, frente a un entorno que exige agilidad, muchas multinacionales están optando por un modelo de corporativo ligero, es decir, una oficina central que coordina, consolida y rinde cuentas, pero que delega la operación y promueve la autonomía. Regresando a lo que dio origen a este punto editorial, lo que está haciendo Cemex, al menos lo que podemos leer de prensa, apunta a que están tratando de hacer un corporativo más ligero y más ágil, desde luego con el ahorro muy importante de $350 millones al año, pero que están siguiendo este enfoque. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué deben de hacer las organizaciones? Porque al final no se trata de replicar estructuras que están haciendo otras empresas. Se trata de entender cuál es la estructura y diseño organizacional que se alinea mejor con la estructura y con la estrategia de cada operación. De esto ahondo más en mi columna de esta semana, que se publica precisamente hoy martes en el periódico El Financiero, pero quedémonos con este dato final. La estructura, el diseño organizacional de cada empresa responde no a modas o lo que está haciendo la competencia o lo que está haciendo algo más o alguien más. Debe de responder puntualmente con la estrategia de negocio de cada organización. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 22 de julio y yo soy Rogelio Segovia. Situación de negocios actual. Vaya nota. Esta semana The Economist publica un artículo demoledor. Desenmascara el costo real, económico, institucional y moral del modelo de transferencias masivas adoptado por Morena, el oficialismo, el partido gobernante en México, y que este modelo de transferencias masivas o subsidio o transferencia de dinero, vaya, es lo que les dio el triunfo en las elecciones presidenciales pasadas, pero The Economist nos está diciendo que hay un costo real económico, institucional y moral crítico. Y bueno, el texto parte de una historia conocida pero dolorosa. Millones de mexicanos hoy en día dependen de apoyos gubernamentales para sobrevivir, incluso teniendo empleo formal. Es decir, es tal la precariedad del empleo, con todo y el incremento desbocado que se ha hecho del salario mínimo, que la gente simplemente necesita de estas transferencias económicas o subsidios que hace el gobierno federal para poder sobrevivir. Algo que incluso no lo veíamos tan crítico en la época llamada neoliberal que tanto critica el oficialismo hoy en día. Pero estos programas como las pensiones universales, las becas escolares y los subsidios al campo han servido para reducir la pobreza, sí, pero también para consolidar una maquinaria política clientelar sin contrapesos ni evaluación. Dice The Economist que el giro más preocupante llegó en 2019, cuando el expresidente López Obrador canceló Próspera, el programa que condicionaba los apoyos a educación y salud. En su lugar, instauró transferencias universales y sin requisitos bajo el discurso de equidad,
se debilitó la focalización del gasto y sobre todo se diluyeron los beneficios para quienes más lo necesitan. Hoy los más pobres reciben menos proporción del gasto social que antes. Es decir, traduzcamos un poco esto que nos está diciendo The Economist. Anteriormente existían este tipo de apoyos o este tipo de subsidios que eran a través de Prospera y que tenían muchos años más allá de que haya ido cambiando el nombre del programa. Y lo que hacía es que se focalizaba a las personas más pobres, más vulnerables, con mayor necesidad económica, y se condicionaba este apoyo a que hubiera cierto enfoque en cuestiones de educación y de salud. Llega el expresidente, dice nada de esto es necesario, lo empieza a dar de manera universal, es decir, gente que no necesariamente lo necesita, obviamente hace que la gente pobre lo deje de recibir como lo hacía antes por ahora esta pensión universal, pero sobre todo se destruye el estado de bienestar en temas de educación y salud y que hoy ya lo estamos viviendo. Además, el modelo, dice The Economist, no es sostenible y ya lo estamos viendo también con el tema de la deuda tan fuerte y tan alta como nunca la habíamos tenido desde los 80 en comparación con el Producto Interno Bruto. Fíjate, las pensiones universales ya consumen casi el 60% del presupuesto social, mientras salud y educación enfrentan recortes severos. Es decir, insisto, lo que promueve el bienestar de la población se está recortando. Coneval, el organismo que evaluaba, porque también desapareció el impacto de estos programas, ya no lo va a poder hacer porque está siendo desmantelado, probablemente para no conocer la realidad de lo que va sucediendo, como los países tercermundistas y comunistas que esconden cifras económicas. Y sin evaluación no hay política pública, dice The Economist, solo propaganda. Y también dice esta revista especializada en temas económicos que el riesgo es claro. Si la economía mexicana, ya golpeada por bajo crecimiento, informalidad y baja productividad, no logra sostener estos compromisos fiscales, el gobierno de la presidenta Sheinbaum se enfrentará al dilema de recortar apoyos, generar inestabilidad o incrementar impuestos a los que siempre terminamos pagando impuestos, es decir, usted y yo. En ambos casos, el capital política de Morena, dice la revista, puede erosionarse rápidamente. Bueno, como señala The Economist, las transferencias ayudan a ganar votos, pero no construyen futuro, ni productividad, ni prosperidad, ni bienestar. Sin productividad, sin institucionalidad y sin evaluación, el asistencialismo se convierte en un boomerang, una promesa social que tarde o temprano terminará estallando en las manos del propio Estado. Economía. El mercado laboral mexicano está en alerta. En el primer semestre solo se crearon 87,287 empleos formales. Esto es la cifra más baja desde el año 2020. Además, se acumulan 3 meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo. Esta debilidad refleja un deterioro estructural del mercado laboral formal en México. El consumo privado se estanca. En el primer semestre cayó 0.05%, la primera baja para un periodo similar desde 2020, época de pandemia. Y aunque junio apunta a una leve recuperación, el entorno sigue marcado por la cautela del consumidor y la baja demanda interna. Uber sube tarifas, el gobierno reacciona y le cuento que la empresa anuncia un alza del 7% en sus tarifas por la incorporación de sus conductores al Instituto Mexicano del Seguro Social. La Profeco y la Secretaría del Trabajo amenazan con sanciones pese a que México no tiene controles de precios formales, o al menos es hasta donde nosotros nos quedamos. Este es el dilema entre formalización y libre mercado, el cual se está intensificando.
Estados Unidos acusa a México por carga aérea tras el traslado forzado de operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles por instrucción y decisión unilateral del expresidente López Obrador. El gobierno de los Estados Unidos denunció incumplimientos al acuerdo bilateral de aviación. Esto podría escalar y dañar la confianza en México como socio comercial confiable y podría afectar también a la aerolínea mexicana bandera, es decir, Aeroméxico. A veces parece que no se puede o que no se hizo nada bien en el sexenio pasado. Exportaciones mexicanas se reconfiguran. En lo que va del año, las exportaciones a Estados Unidos crecieron 4.9%, las automotrices cayeron 8.2%, mientras las no automotrices aumentaron 10.3%. El motor exportador se está desplazando fuera del sector automotriz nacional. Aranceles cobrados versus los anunciados, y aunque Estados Unidos anunció aranceles promedio de 14.24 a productos mexicanos, solo ha aplicado 4.34%. Esto definitivamente reduce el riesgo inmediato, pero no elimina la amenaza. Los aranceles podrían activarse en cualquier momento, impactando fuertemente las exportaciones. En temas internacionales, Trump quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Más allá de una revisión técnica, el presidente busca reabrir el tratado. Esto está generando incertidumbre en sectores clave como la automotriz y podría alterar la relación comercial. El mensaje: el tratado importa, pero la ventaja de Estados Unidos importa más. Hay presiones inflacionarias en Estados Unidos. En junio la inflación general fue del 0.29% mensual, la más alta desde enero, y esto redujo la probabilidad de que la Fed, el Banco Central de aquel país, recorte tasas en septiembre. La política monetaria, al parecer, seguirá cautelosa en aquel país. El acero se encarece. En junio, el precio del acero en Estados Unidos subió 4.3% mensual, lo que implica una tasa anualizada del 65%. Este repunte, impulsado por aranceles, podría encarecer costos en sectores clave como automotriz, construcción y electrodomésticos. Talento. La inteligencia artificial ya no es exclusiva de perfiles técnicos. Cada vez más líderes están priorizando candidatos con habilidades o certificaciones en inteligencia artificial, incluso en áreas como marketing o recursos humanos. El día de hoy, Isca González nos habla de esta tendencia y del caso de Zapier, una empresa que está escalando su estrategia de talento impulsada por inteligencia artificial. ¿Qué tal, amigos? Un gusto en verdad ya estar de vuelta con ustedes, hablando más de procesos de atracción de talento, de todo lo que sucede en la cultura alrededor de reclutamiento y selección internacional. La semana pasada me emocioné tanto que se me olvidó saludarlos y preguntarles cómo les ha ido en su descanso y decirles a quienes estén por ya tomar sus vacaciones, disfrútenlas, desconéctense y después escuchan nuestros episodios. Hoy les quiero contar algo que me pasó el fin de semana. Estuve platicando con un reclutador internacional y sin duda salió al tema la inteligencia artificial. Hay gente todavía que está muy en contra del simple hecho de escuchar inteligencia artificial, reclutamiento de empresas. Ya no podemos hacer como que no existe. La inteligencia artificial es un hecho y lo hemos platicado mucho aquí, llegó para quedarse. Entonces, este reclutador me decía que sus gerentes o sus hiring managers, cuando ven un currículum donde los candidatos ponen que tienen dominio de inteligencia artificial, alguna herramienta en particular o que ya tienen quizá alguna certificación, se vuelven locos de emoción y sí llegan a priorizar esas aplicaciones. Entonces, la pregunta el día de hoy, amigos, es ¿cómo calificas tu uso o tu dominio de la inteligencia artificial? Hace unas semanas, Bonnie Dilber, que es Recruiting Leader en una empresa que se llama Zapier, es una empresa de automatización, igual a nivel internacional, publicó algo en LinkedIn que está increíble. Es una escala en la que Zapier evalúa a los candidatos en materia de inteligencia artificial. Es decir, ya sabemos que la inteligencia artificial está transformando todas las industrias
y que además puede ser bien aplicada en distintas áreas de la organización. Zapier incluye en sus vacantes la evaluación de los candidatos en función de su dominio de la inteligencia artificial, y esto lo hacen de manera abierta y completamente transparente. Lo ponen como una habilidad que será evaluada. Entonces, ellos saben que hay candidatos que quizá no han utilizado la inteligencia artificial todavía en su trabajo, pero sí que son curiosos y experimentan por su cuenta con distintos modelos y herramientas. Entonces, Zapier en su proceso de reclutamiento incluye estos niveles, es decir, te van a evaluar así: inaceptable, capaz, se adapta o transforma, que estos son los 4 niveles que ellos tienen de inteligencia artificial, y está buenísimo. El inaceptable dice es una persona que se resiste todavía o que duda de los procesos de inteligencia artificial, del valor que ofrecen. Capaz quiere decir que utiliza las herramientas más populares y que por lo menos tiene 3 meses utilizando alguna herramienta de inteligencia artificial. Que ya ha adoptado la IA quiere decir que está utilizando en sus procesos personales estas herramientas, que puede utilizar prompts, que sabe utilizar modelos y que ha automatizado actividades de manera eficiente. Y la parte transformativa, que utiliza la inteligencia artificial no solo como una herramienta, sino que también como una estrategia para poder ver más allá de este año, es decir, visualizar en unos 2 años cómo va a estar funcionando la inteligencia artificial. Y esto es porque Zapier es una empresa que reúne o que trabaja con automatización, y que puedes tú, por ejemplo, si tienes una compañía, si tienes un negocio, pues puedes automatizar tus procesos y todas las herramientas que utilizas a través de Zapier, es decir, que todo sea más eficiente y tengas todo en un solo lugar. Entonces, la gran reflexión el día de hoy, amigos, es: si una empresa como Zapier ya se dio cuenta que la inteligencia artificial está aquí, que los candidatos la utilizan en los procesos de selección, ellos mismos la utilizan también en sus procesos de evaluación, lo hacen de manera transparente. Todas sus vacantes, sin importar el área, recursos humanos, finanzas, evidentemente todas las de tecnología, incluyen la nota de que serás evaluado en tu conocimiento y tu dominio de la inteligencia artificial, cómo ellos están utilizando la inteligencia artificial en su proceso de selección, y cómo para ellos es importante utilizar la inteligencia artificial de manera responsable y con una visión hacia futuro, partiendo de la transformación el día de hoy. Así es que tú, ¿cómo consideras que estás utilizando la inteligencia artificial hoy? Cultura. Esta semana se hizo viral un video tomado en un concierto de Coldplay, donde se captó al director general y a la directora de recursos humanos de una compañía en lo que parece un romance personal, y que dio vuelo a las redes sociales prácticamente en todo el mundo. Y más allá del lugar o la circunstancia, el hecho ha detonado una ola de comentarios, principalmente, le decía, en redes sociales, pero también en medios del sector corporativo. La historia lo tiene todo: 2 altos ejecutivos, una empresa conocida, una relación entre pares jerárquicos y un entorno público. El cóctel perfecto para el juicio público. Y aunque el tema mezcla dimensiones morales, normativas y también cierto morbo, definitivamente, lo cierto es que los implicados, más allá de si violaron alguna política interna, que definitivamente lo hicieron, y más allá de su compromiso marital, que definitivamente lo quebraron, ya están pagando un precio altísimo, a mi juicio desproporcionado. El escrutinio mediático ha sido feroz, la especulación sobre consecuencias laborales inmediata, ambos se quedaron sin trabajo, y la capacidad de perdón social prácticamente nula. Y es ahí donde vale la pena detenernos, en esta capacidad de perdón social prácticamente nula. Y no para justificar conductas, sino para recordar algo más humano. Todos en algún momento nos hemos equivocado. Tal vez no en temas de pareja, como fue el caso, pero sí en decisiones profesionales, familiares, personales, reacciones emocionales
o juicios mal calculados. La imperfección es parte de lo que nos define como personas. Y como escribí en mi columna de hace algunas semanas, esta columna llamada Bofetada en el periódico El Financiero, lo verdaderamente inquietante no siempre es el error en sí, sino cómo reaccionamos las personas ante el error ajeno. Vivimos en una cultura que predica segundas oportunidades, pero que cancela con rapidez, que romantiza la imagen del que sabe capitalizar el momento, pero destruye sin matices a quien se equivoca. No se trata de evitar consecuencias ni de suprimir estándares éticos. Se trata simplemente de reconocer que nadie está exento de tropezar, nadie estamos exentos de tropezar y que quizá nuestra verdadera madurez social y organizacional no está en exigir perfección, sino en aprender a juzgar con más empatía. Que no se nos escape. Ahora escuchamos la siempre oportuna y actualizada opinión de Yeshua Gómez en toda esta vorágine de temas laborales que estamos enfrentando ya desde hace algunos años, muy necesaria para mantenernos al tanto de lo que está pasando en temas legales y laborales. Adelante, Yeshua. Bienvenidos a todos de nuevo. Hoy arrancamos, más bien seguimos con nuestra temporada posverano. Y queremos platicarles de la ley Silla. Acuérdense que la ley Silla ya está en marcha y pues evidentemente hay mucho que platicar sobre ella. Nada más para como recordatorio, acuérdense que la ley Silla consiste en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo que consiste en obligar a los patrones a proveer sillas con respaldo para las personas trabajadoras que laboran de pie, especialmente en comercio, servicios, call centers. Y también existe una prohibición expresa que los patrones obliguen a permanecer de pie durante toda la jornada a los trabajadores. La idea con esto es evitar problemas de salud derivados de la bipedestación prolongada, es decir, de estar de pie, tales como varices, fatiga muscular, dolores de espalda, entre otros. A ver, ¿y desde cuándo y qué se exige? La ley ya está vigente desde el 17 de junio del 2025. Sin embargo, se otorgó por ahí un periodo de 6 meses para que las empresas puedan incorporar la reforma en su reglamento interior de trabajo y en su organización, ¿no? Entonces tenemos hasta el 14 de diciembre para reflejarlos de forma correcta. ¿Y por qué les platicamos esta semana? Pues de esto, porque precisamente el 17 de julio ya se publicaron las reglas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Queremos platicarles los puntos más relevantes. Primero, pues es evidentemente, y ya lo hemos platicado, es obligatorio para todas las empresas. Aplica en servicios, comercio, industria, sin importar el tamaño o la región. También dentro de estas reglas es importante analizar quién trabaja de pie, cuánto tiempo, cuál es el nivel de fatiga que tienen, si hay facilidad de cambio de postura o no, tipo de superficie, entre otras. Es decir, hay que meterle bien al estudio de cómo es que los trabajadores realizan sus labores. También hay que tener especificaciones técnicas de mobiliario. Las sillas deben de tener respaldo, soporte lumbar, altura, ergonomía, dependiendo, las reglas dicen, dependiendo de cómo o de qué tipo de funciones realizan los trabajadores. Y deben de estar bien distribuidas según las características del centro de trabajo. Ojo, hay que echarle un ojo, ¿no? O sea, revisemos bien para quién aplica cada cosa, ¿no? También hay obligaciones de los trabajadores, tienen que participar en capacitaciones, tienen que colaborar con la identificación de riesgos, contribuir al mantenimiento de los espacios y cumplir con las normas internas. ¿Y bien cuál es la consecuencia de no hacerlo? Pues evidentemente los patrones son susceptibles de tener una multa por incumplimiento de 250 a 2.500 UMAS. Y esto, acuérdense, como todas las multas de la Secretaría del Trabajo pueden verse exponenciadas si se afecta a más trabajadores, ¿no? Entonces pudiera ser por cada trabajador afectado, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer ya, no? Pues de primera tienes que identificar los puestos de trabajo donde hay una bipedestación prolongada, es decir, donde los trabajadores están de pie. Realizar el estudio de riesgos y documentarlo.
Tienes que adquirir evidentemente sillas con especificaciones técnicas adecuadas. Este documento lo trae. Tienes que actualizar el reglamento de trabajo con las políticas de descanso. ¿A qué horas lo va a tomar? ¿Dónde lo va a tomar? ¿Cómo es que se van a turnar los trabajadores para tomarlo, no? Obvio, no tienes que comprar sillas para todos los trabajadores, sino puedes hacer, acorde a lo que dicen estas reglas, pues turnos escalonados. Es decir, meterle ahí un poquito de estrategia con ello, ¿no? Necesitas capacitar al personal sobre el uso, el mantenimiento y las rotaciones. Tienes que también crear un registro y una bitácora de descansos y mantenimiento. Y pues evidentemente todo esto documentarlo y prepararse y estar listos para recibir las inspecciones en los próximos meses. Pues bien, la ley Silla ya no es una promesa, es una obligación técnica, legal. Si tienes equipos que pasan horas de pie, estos lineamientos son tu brújula para evitar multas y cuidar la salud de la gente que trabaja en los centros de trabajo. Y ojo, si ya tienen las sillas, este es el momento de poner todo en regla. Nos escuchamos la próxima semana en el People Trends. Espero que tengan una gran semana. Gracias por acompañarnos en el episodio número 87 de este martes 22 de julio de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor hazlo a través de LinkedIn o en mi cuenta de la red X en @rogesegovia o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Aviso parroquial importante: la siguiente semana definitivamente sí tendremos episodio de People Trends, pero lo estaremos publicando el día miércoles a partir de las 5 de la mañana por temas de agendas laborales de los participantes. Entonces, siguiente semana estaremos por única ocasión publicando el episodio de People Trends semanal el día miércoles a partir de las 5 de la mañana. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana. Recuerda, en miércoles.